Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ázimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaban a la mesa con los 12 y mientras comían, Jesús les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿Seré yo, Señor? Él respondió: El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿Seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Palabra del Señor. Ya estamos a punto de comenzar el triduo pascual y en este miércoles santo la Iglesia nos propone esta lectura de San Mateo en el capítulo 26, que trata de todo el dramatismo de la traición de Judas. Judas vende a Jesús a los sumos sacerdotes por 30 monedas de plata. Ese era el dinero que se necesitaba para comprar un esclavo en aquella época. Y entonces Jesús es humillado en esta misma tradición porque no vale más que eso para Judas. Y sin embargo es tan compleja la vivencia espiritual de Judas que solo Dios la puede juzgar. De hecho, esas mismas 30 monedas de plata Él las va a devolver después a los sumos sacerdotes pidiendo que se revierta toda la situación, pero ya es muy tarde. El problema de la traición de Judas es que él justamente piensa de manera humana, no como Dios. Recordemos cuando Jesús reprendió a Pedro diciéndole eso: tú piensas como los hombres, pero tu pensamiento no son los de Dios. Porque Pedro le había dicho que no podía morir en la cruz, que por ningún motivo él lo iba a permitir. Entonces, intentar escapar de la cruz es pensar en forma humana. Y es justamente lo que el mundo busca: una buena calidad de vida y evitar el sufrimiento a toda costa. El tema es que el sufrimiento no es lo que busca Jesús en sí mismo. Inclusive en el Jueves Santo Él dirá: Padre, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El verdadero punto entonces es hacer la voluntad de Dios. Jesús toma la cruz porque vino a hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de Dios es que Él ama tanto al mundo que entrega a su Hijo como sacrificio para nuestra salvación. Y Jesús acepta ese designio de amor y lo hace suyo propio, su propia misión de vida. Y se ofrenda amorosamente Él con toda su libertad y con todo su ser, aunque humanamente sea muy doloroso y haya mucha resistencia desde el punto de vista de la humanidad, por supuesto. A nadie le gusta sufrir. Y entonces Judas rehúye a todo lo que signifique la cruz y sobre todo la voluntad de Dios. Él quiere hacer su soberana voluntad. Él quiere que Jesús sea un Mesías de acuerdo a sus propios parámetros, a sus propias medidas. Un Mesías poderoso tal vez, un Mesías dueño del mundo, un Mesías que le dé placeres a sus discípulos, un Mesías que le haga todos sus caprichos, un Mesías que sea rico, que sea famoso. Es decir, todas las tentaciones que Satanás le puso a Jesús en el desierto. Y Judas las hace propias, porque la verdadera razón
de la traición al Señor es, como dice el Evangelio, que el demonio entró en él, como escuchábamos ayer, cuando en el Evangelio de Juan dice que Jesús dio un bocado untado a Judas y en ese momento entró Satanás en el alma de Judas, porque él estaba acostumbrado ya a vivir bajo las órdenes y las orientaciones del enemigo de las tinieblas. Entonces, ese es el motivo por el cual Judas traiciona a Jesús, porque quiere que Jesús actúe según lo que a él le parece. Y probablemente no era su intención que Jesús muriera, sino que él finalmente se rebelara y manifestara su poder de alguna manera, yendo contra los romanos y defendiendo su propia vida. Tal vez Judas nunca imaginó que Cristo se iba a entregar de esa manera, como un manso cordero llevado al matadero, precisamente porque él ya no estaba pensando al modo de Jesús y tal vez nunca logró captar esa mentalidad caritativa. Solamente pensaba en términos de satisfacer su propio individualismo, su egoísmo, y no podía salir de su narcisismo, es decir, de la adoración a sí mismo. No podía, entonces, hacer la voluntad de Dios mientras estaba encerrado en ese orgullo tan aberrante y tan enfermizo. Sin embargo, lo que dice Jesús no solo se refiere a Judas, se refiere al anticristo, a todos los anticristos que han venido en el mundo y a todos aquellos que niegan a Cristo y no quieren hacer la voluntad de Dios y niegan la divinidad de Cristo. Es decir, que se sienten dioses, como Judas se creía un pequeño dios y no quería asumir la verdadera divinidad de Cristo. Porque reconocer, como San Pedro primero al principio le dice en esa confesión, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el verdadero Mesías, implica estar movido por el Espíritu Santo. Significa, si tú eres el Hijo de Dios, yo te adoro, yo me postro ante ti, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, y no la mía. Eso es entonces el signo del anticristo, es decir, no hacer la voluntad de Dios, sino querer hacer la propia voluntad, no reconocer la divinidad de Jesús, sino querer aparentemente auto-reconocerse como un pequeño Dios. Eso lleva a la tragedia, lleva finalmente a la desesperación total, al sinsentido, al absurdo, al colapso completo en las manos de Satanás, como le pasó al pobre Judas. Por eso Jesús anunció: «Ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido». Entonces recordemos que esto no se refiere solo a Judas, sino a todos aquellos que van a traicionar profundamente, radicalmente a Jesús en su vida, van a pecar contra el Espíritu Santo y van a desesperar por completo del arrepentimiento y de la misericordia de Jesús, que está llano a perdonar todo, siempre y cuando demos ese salto de confianza que significa arrepentirse, querer convertirse y abandonarse a esta misericordia infinita de Jesús. Entonces hoy queremos pedir al Señor que nos libre de esta maldad tan grande que lleva a la condenación eterna, porque Jesús así lo dice, ¿no? El que peca contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, y que no nos pase, como dijeron los discípulos, ¿no? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo un traidor? ¿Seré yo el que te va a traicionar? ¿El que te va a negar finalmente? Y ojalá entonces no sea así. Está la posibilidad, y por eso entonces pidamos con humildad que el Señor nos libre de la tentación y no nos deje caer en esa tentación de traicionar a Jesús por el por la mala acción, ya, de la mala opción de elegirse a sí mismo
antes que a Jesús como Dios, como Señor y como Salvador.